«¡Cállate, vieja! A nadie le importa lo que cuentas», me gritó mi propia hija en plena cena familiar, delante de todos. Tenía la mirada encendida de rabia y la copa de vino le temblaba entre los dedos. Yo me quedé con la boca a medio abrir, aún sosteniendo la cuchara en el aire, justo a la mitad de una frase que nadie llegó a escuchar completa. A mis 62 años, jamás pensé que una humillación así vendría, precisamente de la hija, que yo misma traje al mundo. Nadie en la mesa dijo nada, ni su marido, ni mis nietos, ni los demás familiares. Solo bajaron la vista, como si de repente yo me hubiera vuelto un estorbo, un mueble viejo e incómodo en medio del comedor. Sentí cómo la vergüenza me subía desde el estómago hasta la garganta, como un vómito caliente que no termina de salir. Por un instante pensé en contestarle, en defenderme, en recordarle todo lo que hice por ella. Pero entendí algo terrible. No quería ganar esa discusión, porque una ya no discute con quien decidió despreciarte. Me levanté despacio de la mesa, tomé mi bolso sin mirar a nadie y caminé hacia la puerta con la espalda recta, aunque por dentro sentía que todo en mí se desmoronaba. Detrás de mí escuché murmullos incómodos, el tintineo de los cubiertos retomando su movimiento, como si nada hubiera ocurrido. Nadie vino detrás de mí, nadie pronunció mi nombre. Cerré la puerta con un golpe seco que sonó como el final de algo que llevaba años muriéndose en silencio. Caminé sin rumbo por la calle durante más de una hora. La brisa de la noche me golpeaba el rostro, pero no conseguía apagar la quemadura que me había dejado su desprecio. Recordé la primera vez que la tuve en brazos, recién nacida, pequeñita, temblorosa, indefensa. Recordé las canciones que le susurraba para que conciliara el sueño, las veces que la protegí de cada caída, de cada fiebre, de cada miedo. Y ahora era ella quien me empujaba fuera de su vida, como si yo fuera una vergüenza que había que esconder. Cuando por fin llegué a mi pequeño departamento, me senté en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Tenía el corazón hecho trizas, pero al mismo tiempo me invadía una calma rara, pesada, como la que se siente cuando una sabe que acaba de suceder algo irreversible. Antes de seguir, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia resuena contigo, te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso me muestra que estás ahí, que me acompañas y que valoras lo que te cuento. Y cuéntame también en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando ahora. Bien, sigamos. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar su voz gritándome vieja, como si esa palabra fuera un veneno. Al amanecer me preparé un café bien cargado, más por costumbre que por ganas. Las manos me temblaban levemente. Me acerqué al armario y lo abrí como tantas veces antes. Pero esa mañana no buscaba ropa. Buscaba otra cosa. Del fondo, detrás de unas cajas viejas, saqué una carpeta gruesa, amarillenta por el paso de los años. La había escondido allí hacía décadas, esperando un día que nunca creí que llegaría. La dejé sobre la cama y la fui abriendo despacio, como quien desentierra un pasado que duele tocar. Dentro estaban los documentos, las cartas, las pruebas de una vida que mi hija jamás conoció, pruebas de un sacrificio que marcó mi existencia para siempre. Pasé las yemas de los dedos sobre los papeles con una mezcla de tristeza y determinación. Todo lo que ella me gritó la noche anterior se apoyaba en una mentira que yo misma había permitido durante 40 años, no por protegerme a mí, sino por protegerla a ella. Y ahora, después de haber sido expulsada de su mesa como si fuera nada, entendí que mi silencio ya no tenía sentido. Al mediodía sonó el teléfono. Era ella, mi hija. Miré la pantalla durante varios segundos sin contestar. El corazón me latía con fuerza, pero ya no era emoción. Era una claridad nueva, extraña, que me sorprendía. Al final respondí la llamada. «¿Dónde estás?», preguntó con un tono seco. «Los niños preguntan por ti». «Estoy en mi casa», contesté con calma. «Bueno, anoche estabas muy sensible», dijo, fingiendo cordialidad. «Ya sabes cómo eres». Sentí un pinchazo profundo en el pecho. No hubo disculpas, ni una sola palabra de arrepentimiento. Solo quería que todo volviera a su normalidad, a esa normalidad donde yo era invisible. «Escúchame bien», le dije entonces. «Hoy no voy a ir a tu casa, y mañana tampoco». Se hizo un silencio denso al otro lado.
¿Qué estás diciendo, mamá? Estoy diciendo que ya no voy a permitir que me hables como anoche. Y que hoy, por primera vez en muchos años, voy a pensar en mí. Colgó sin despedirse. Aquella tarde tomé una decisión que lo cambiaría todo, aunque ella todavía no lo sabía. Fui hasta la oficina de correos y envié una copia certificada de uno de los documentos, de la carpeta a su dirección. Lo hice con las manos firmes, sin titubear. Luego regresé a casa. Me senté junto a la ventana y esperé. Sabía que al día siguiente, cuando despertara y viera lo que estaría sobre su cama, ese mundo que ella creía tan sólido empezaría a resquebrajarse de una forma que jamás imaginó. Porque mi hija me había humillado delante de todos, pero nunca se imaginó qué historia estaba a punto de descubrir, ni quién había sido realmente su madre todo ese tiempo. Mi hija siempre pensó que yo era una madre común, una mujer frágil que aceptó lo que le tocó sin hacerse demasiadas preguntas. Nunca sospechó de qué estaba hecha realmente mi juventud, ni las decisiones que tuve que tomar, cuando apenas era una muchacha, con un bebé en brazos y el mundo entero en contra. Esa tarde, mientras esperaba junto a la ventana, con el sobre ya enviado y el corazón extrañamente sereno, los recuerdos empezaron a caer sobre mí con un peso del que ya no podía escapar. Tenía 19 años cuando quedé embarazada. El padre de mi hija no era un joven cualquiera del barrio. Era un hombre casado, respetado, con prestigio, con una vida armada que no pensaba arriesgar por una chica pobre como yo. Cuando le dije que esperaba un hijo suyo, me miró con un desprecio frío que jamás he podido olvidar. Me ofreció dinero para arreglar el problema y desaparecer de su vida. Yo me negué. Entonces usó su poder. Me dejó sin trabajo, me cerró puertas, me fue aislando hasta dejarme sola, cargando una vergüenza que no era mía. Ese mismo año mi madre murió, sin llegar a saber que su nieta venía en camino, y yo me quedé completamente sola, con un vientre creciendo y un futuro que parecía una pared sin salida. Fue ahí cuando apareció el hombre, al que mi hija siempre llamó padre. No llegó por amor, llegó por necesidad. Yo necesitaba un apellido para mi hija, un techo, un poco de protección. Él necesitaba una mujer que limpiara su casa, cocinara sus comidas y llenara su soledad. Hicimos un pacto silencioso. Yo cargué con su apellido. Él cargó con mi hija ante el mundo como si fuera suya. Nunca me pegó, pero tampoco me dio ternura. Vivimos como dos extraños bajo el mismo techo, unidos únicamente por una niña que crecía pensando que tenía una familia normal. Yo me encargué de que así lo creyera. Sonreía delante de ella. Defendía a ese hombre cuando se mostraba distante. Le construí una mentira para regalarle una infancia sin vergüenza. Cuando mi hija cumplió 12 años, su verdadero padre quiso reaparecer. Llegó con regalos caros, promesas y una sonrisa hipócrita. Yo me negué. Le dije que no tenía derecho a entrar ahora en su vida. Entonces volvió a usar su poder. Me amenazó con contarle la verdad cuando él quisiera. Me dijo que me lo quitaría todo. Por segunda vez en mi vida me arrodillé delante de él. No por mí, por ella. Acordamos algo monstruoso. Yo seguiría callada y él se mantendría lejos. A cambio, dejaría un fondo económico para asegurarle estudios a mi hija en el futuro. Acepté tragándome el orgullo, casi con sangre. Jamás se lo conté a nadie. Cargué ese secreto como una cruz invisible durante décadas. Mi hija creció pensando que su padre era solo un hombre rígido, poco cariñoso pero correcto. Yo lo soporté todo en silencio. Aguanté desprecios, ausencias, humillaciones pequeñas que no dejan marcas en la piel, pero sí matan por dentro lentamente. Cuando mi hija entró en la adolescencia, empezó a verme como una mujer débil. Nunca comprendió por qué yo aguantaba tanto. Nunca supo de qué estaba hecha. En realidad, mi resistencia. A los 17 años ocurrió nuestra primera gran ruptura. Mi hija me gritó que arruinaba todo, que le daba vergüenza, que yo era demasiado poca cosa para la vida que ella soñaba. Ese día me encerré en el baño y lloré en silencio durante horas. Ya entonces empezaba a parecerse demasiado a su verdadero padre, sin saberlo. Aunque el dinero para sus estudios llegaba puntualmente cada año, yo nunca usé un centavo para mí. Todo era para ella, para su educación, su ropa, su futuro.
Yo me convertí en una sombra mientras mi hija crecía convencida de que merecía, por derecho, todo aquello por lo que yo había tenido que vender mi dignidad. Cuando se casó, pagué la boda con ese dinero del fondo, que jamás quise revelar de dónde venía. Ella me miraba con desprecio cuando no podía opinar sobre ciertos caprichos caros. Me llamaba anticuada, exagerada, innecesaria. Y yo seguía callando. Con los años, su desprecio empezó a hacerse público. Delante de extraños me corregía, me interrumpía, me ridiculizaba. Yo me repetía que solo era su carácter, que estaría estresada, que no debía darle tantas vueltas. Me mentía para no romperla. Hasta aquella cena, esa noche no solo me gritó, me destrozó delante de todos. Y al hacerlo, rompió el último hilo que sostenía mi silencio. El documento que envié aquella mañana no era cualquier papel. Era el acta original con el apellido del verdadero padre de mi hija, el nombre que ella nunca había leído, el que su propia existencia desconocía. Además, incluí una copia de un contrato firmado 30 años atrás, donde quedaba constancia del pacto de silencio y del fondo económico que había financiado toda su vida sin que ella lo supiera. Sabía exactamente dónde iba a dejarlo el cartero. Sobre su cama, como hacía siempre con los paquetes que ella pedía por internet. Sabía que al despertar lo vería antes de salir y que al abrirlo, su mundo se rompería sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra. El teléfono sonó varias veces a lo largo del día. Llamadas perdidas, mensajes sin leer. No respondí ninguno. Pasé toda una vida suplicando comprensión. Ahora era mi turno de escuchar. Al caer la noche, me serví un té y me senté de nuevo junto a la ventana. La calle estaba tranquila, pero yo sabía que a pocas cuadras, mi hija ya no era la misma desde que abrió ese sobre. Porque hay verdades que no solo duelen, derrumban identidades completas. Y por primera vez en muchos años, no sentí culpa por lo que estaba ocurriendo. Sentí algo que se parecía más a la justicia. No estaba castigando a mi hija. Estaba liberando a la mujer que siempre fui. La primera llamada de mi hija entró a las 6 de la mañana. El teléfono vibró con furia sobre la mesita de noche. Lo vi encenderse en la penumbra y supe, sin atender, que ya había leído todo. Cerré los ojos unos segundos. No sentí triunfo. Sentí una nostalgia rara, como si acabara de cerrar la puerta de una habitación donde viví demasiados años. Respirando silencio, no contesté. Tampoco lo hice a la segunda ni a la tercera llamada. Al cabo de una hora, sonó el timbre de mi apartamento. Me incorporé despacio. El corazón me latía fuerte, pero ya no con prisa. Abrí la puerta. Mi hija estaba allí, desencajada, con los ojos hinchados de no haber dormido, el cabello revuelto y el sobre arrugado entre las manos temblorosas. ¿A qué es esto?, me gritó sin preámbulos, agitando los papeles ante mi cara. Es una broma, ¿quieres volverme loca? La dejé entrar sin decir nada. Cerré la puerta con calma. Caminó hasta la sala y lanzó los documentos sobre la mesa, como si quemaran. «Explícame esto ya», exigió. «¿Quién es este hombre? ¿Por qué su apellido está aquí? ¿Qué es este maldito contrato?» Respiré hondo. Había ensayado ese momento en mi cabeza durante años, aunque siempre pensé que nunca llegaría. «Ese hombre es tu verdadero padre», dije lentamente. «El que te dio la vida». Las palabras cayeron entre nosotras como un bloque de piedra. Mi hija retrocedió un paso. «No, no puede ser», susurró. «Mi padre es el que me crió, el que está enterrado. Esto es una locura, mamá. Tu padre fue el hombre que te sostuvo y te amó a su manera». Respondí. «Pero no fue quien te engendró». Se tapó la boca con una mano. Las rodillas le flaquearon y tuvo que sentarse. Yo seguía de pie, sostenida por una voluntad que me costó toda una vida construir. «¿Por qué me haces esto ahora?», preguntó entre sollozos. «¿Por qué esperaste tanto tiempo?». La miré con una tristeza que ya no pedía perdón. «Porque antes tenía miedo», contesté. «Y ahora ya no». Le conté todo desde el principio. Mi juventud arrasada, el hombre poderoso que me utilizó, sus amenazas, el dinero, el pacto de silencio, el matrimonio sin amor, las humillaciones silenciosas. Hablé durante horas. Ella lloraba sin fuerzas, con el rostro hundido entre las manos,
A veces negaba con la cabeza. A veces me pedía que parara, pero yo no paré, porque nadie detuvo jamás la verdad cuando me ahogaba por dentro. Todo lo que tuve, mis estudios, mi boda, todo eso, balbuceó, fue pagado con el dinero de ese hombre. Sí, respondí sin rodeos. Yo jamás toqué un peso para mí. Su llanto se volvió un quejido roto. Entonces, nada de lo que soy es real. Me acerqué y me arrodillé frente a ella. Tomé sus manos por primera vez en mucho tiempo. No las sentí tan lejos como antes. Todo lo que eres es real, le dije. Lo que no fue real fue la historia que te contaron. Alzó la mirada, los ojos rojos, llenos de una rabia nueva y desorientada. ¿Y por qué esperaste justo hasta después de que te humillé?, preguntó. Eso sí fue venganza. La pregunta quedó flotando entre nosotras. Tardé en contestar. No te envié ese sobre para vengarme, dije al fin. Te lo envié porque aquella noche, cuando me gritaste delante de todos, entendí que ya no te estaba protegiendo. Solo te estaba mintiendo. Guardó silencio varios segundos. Solo se oía su respiración agitada. Lo sabía, murmuró al final. En el fondo siempre lo supe. ¿El qué? Que tú escondías algo enorme, respondió. Toda mi vida sentí que había una parte de ti que nunca me entregabas del todo. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No pude negarlo. Tenía razón. Al mediodía se levantó sin decir nada y se fue hacia la ventana. Permaneció allí varios minutos observando la calle, como si hubiera despertado en un mundo extraño. Necesito verlo, dijo de repente. Necesito verle la cara a ese hombre. No es buena idea, le respondí. Para mí sí lo es, insistió. He vivido toda mi vida en una mentira. Hoy voy a mirar al autor de esa mentira. Intenté detenerla con palabras, pero no me escuchó. No le puse cadenas. Yo había pasado demasiados años arrodillada como para volver a imponerle a ella una prisión. Ten cuidado, fue lo único que alcancé a decir antes de que saliera. Pasaron horas. Yo no me moví del sillón. La tarde cayó lenta, espesa. Al anochecer, la puerta se abrió de golpe. Mi hija entró pálida, desfigurada por un llanto que ya no era solo dolor. Está muerto, susurró. Murió hace 5 años. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. No por él, sino por el peso brutal de una historia que acababa de quedarse sin su último protagonista. Fui a su antigua casa, dijo. Me abrió una mujer. Su esposa me reconoció apenas dije su nombre. Me insultó. Me llamó la mancha que él había escondido toda su vida. Y luego me lanzó en la cara su certificado de defunción. Mi hija se cubrió el rostro. Nunca dio la cara por nada, sollozó. Nos dejó esta herida abierta y se fue. Me acerqué y la abracé por primera vez en meses. Esta vez no me rechazó. Aquella noche se quedó conmigo. Dormimos en silencio, en cuartos separados, como dos desconocidas unidas por un mismo dolor antiguo. Yo pasé buena parte de la madrugada despierta, escuchando sus pasos inquietos al otro lado de la pared. Al amanecer supe que nada volvería a ser igual. La verdad se había instalado entre nosotras, respirando, llenándolo todo. Mi hija no solo había descubierto quién era su verdadero padre, había descubierto que su identidad entera se sostenía sobre un pacto de silencio que ya no podía seguir en pie. Y yo sabía que a partir de ese día, su mundo empezaría a derrumbarse con una fuerza que ella aún no imaginaba. Porque hay verdades que no se digieren de golpe. Primero se niegan, después se odian, y al final se pagan. Mi hija se levantó tarde esa mañana. Yo estaba en la cocina preparando un caldo que casi ni probé. Cada movimiento me parecía ajeno, como si mis manos fueran las de otra mujer. Cuando apareció en el marco de la puerta, con el rostro apagado y los ojos hundidos por el insomnio, supe que la noche no había traído descanso ni para ella ni para mí. Caminó despacio hasta la mesa y se sentó sin decir palabra. El silencio ya no era el de antes. Ahora estaba lleno de cosas que, al fin, tenían nombre. «Mamá», dijo al cabo de unos minutos. «Necesito entender algo más». Asentí. Siempre supe que ese sobre no traería solo dolor. También traería preguntas. Y yo ya no pensaba huir de ninguna.
Dime, respondí. Si ese hombre era mi verdadero padre, entonces ¿por qué me dejaste creer toda la vida que el otro lo era? ¿Por qué seguiste viviendo tantos años con él? Su mirada no era acusadora. Era la de alguien quebrado, buscando una lógica para no caerse del todo. Me senté frente a ella y respiré hondo, como quien se sumerge en aguas profundas. «Porque tenía miedo», contesté. «Porque sola, con un bebé en brazos. Una mujer no es libre, es vulnerable. Y yo era muy joven, hija. No sabía cómo defenderme del mundo». Le conté detalles que jamás había pronunciado en voz alta. Cómo el hombre que me dejó embarazada me amenazó con destruirme si hablaba. Cómo su apellido pesaba más que mi juventud. Cómo nadie me creyó cuando intenté pedir ayuda. Mi hija me escuchaba sin interrumpir, con el rostro rígido, como si temiera que una sola palabra suya hiciera caer toda la frágil estructura que ya empezaba a entender. «Tu padre legal lo supo desde el principio», añadí en un hilo de voz. Aceptó el engaño a cambio de no quedarse solo. Nunca me amó, pero me protegió a su manera. Eso fue lo único que supo darme. Entonces, todo fue un acuerdo, murmuró ella. Sentí esa frase golpeándome por dentro. «No», le dije con firmeza. «Tú nunca fuiste un acuerdo. Tú fuiste lo único real que tuve». Se levantó de la silla y empezó a caminar de un lado a otro del pequeño comedor. Sus manos se apretaban y soltaban, como si no encontraran reposo. «Toda mi vida sentí que no era suficiente para nadie», confesó. «Ni para papá, ni para ti. Ahora entiendo por qué. Yo era un recordatorio». «No digas eso», le supliqué. «No eras un recordatorio. Eras una niña que tenía derecho a una vida sin vergüenza. ¿Y crees que la tuve?», me gritó de pronto. Crecí sintiendo que estorbaba, que tenía que callarme, que muchas veces tú me mirabas como si yo llevara una culpa que no entendía. Sus palabras me atravesaron sin defensa posible. Bajé la mirada. No podía negar su dolor. Tal vez sin querer te hice cargar con mi miedo», admití, «pero nunca con mi culpa». Se dejó caer de nuevo en la silla, agotada. Durante un largo rato ninguna habló. Afuera, el ruido de la calle seguía como siempre, indiferente. Yo pensaba en todos esos años en que la miré sin verla completa, siempre temiendo que la verdad me fuera arrancada de golpe. Como ahora. Al poco tiempo se levantó y fue al baño. Cuando regresó, traía en la mano otro de los papeles que venían en el sobre que yo le había enviado. Era una carta, escrita con la letra de aquel hombre. «Mira esto», dijo. La firmó él. Dice que me vio crecer desde lejos, que nunca quiso hacerme daño, que me amaba. Esbocé una sonrisa amarga. Eso lo escribió para aliviar su propia conciencia, no para ti, respondí. Amar no es mirar desde lejos. Amar es estar cuando la vida duele. Mi hija dobló el papel con rabia y lo tiró a la basura. «Lo odio», dijo entre dientes. «Y lo odio más porque ya no puedo decirle nada. Eso también es una herida», admití. «Enfrentar al culpable alivia. Cuando no se puede, el dolor se queda dando vueltas por dentro». Al mediodía recibí una llamada inesperada. Era la hermana del hombre que fue mi esposo legal, la misma que me trató durante años con una amabilidad fría, sin verdadero afecto. «Tu hija estuvo esta mañana en el cementerio», me informó sin saludar. Armó un escándalo frente a su tumba. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué hizo?», gritó, lloró, insultó su nombre, dijo. La gente llamó a seguridad mientras ella exigía respuestas de un muerto. Mi hija se había aferrado a una lápida para descargar su rabia, y lo único que encontró fue una piedra fría. Colgué sin responder. Al girarme, la vi a ella parada detrás de mí. Supe que había oído todo. Pensé que al ver su nombre en la tumba iba a sentir algo, dijo. Algo que explicara todo. Pero solo sentí más vacío. Me acerqué despacio. No la abracé de inmediato. Esperé a que diera el paso, y cuando lo hizo, se desplomó sobre mi pecho como cuando era niña. Lloró con un llanto profundo, de esos que sacuden el cuerpo entero. «No sé quién soy ahora, mamá», sollozó. «Siento que ya no soy nadie». «Eres quien siempre has sido», le susurré. «Solo que ahora conoces la parte de la historia que te oculté». Esa tarde recibí un mensaje de su esposo. Me pedía que ella regresara a casa, preocupado por su estado.
Mi hija leyó el mensaje sin expresión y dejó el teléfono sobre la mesa. «No quiero volver todavía», dijo. «Necesito pensar lejos de todos». Asentí. No la retuve. A veces alejarse es la única forma de no romperlo todo para siempre. Se fue al caer la noche con una mochila pequeña. Me besó la frente antes de salir. Ese gesto tan simple me conmovió más que cualquier disculpa. Cuando la puerta se cerró, regresé a mi dormitorio y saqué la otra carpeta que quedaba. Allí estaba la última pieza del secreto que nadie conocía. Un documento de herencia a mi nombre, firmado por el hombre que me había usado en mi juventud. Una compensación tardía, silenciosa, guardada durante años. Nunca la utilicé. Nunca quise tocar algo que llevara su sombra. Pero ahora entendía otra cosa. Ese papel no solo representaba dinero, representaba una elección. Podía seguir siendo la mujer que cargó sola con todo. O podía, por primera vez en mi vida, decidir no seguir pagando pecados ajenos. Doblé ese documento con las manos serenas. Mi hija no sabía de su existencia. Nadie lo sabía. Esa noche comprendí que el verdadero giro de esta historia no estaba solo en la verdad, sobre su origen, sino en lo que yo aún podía hacer con un poder que nunca deseé tener, porque durante 40 años guardé un secreto para proteger. Ahora tenía que decidir si ese mismo secreto serviría para reparar, de algún modo, todo el daño que nos habían causado, y entendí, en esa soledad silenciosa, que el tiempo del silencio había terminado para siempre. Mi hija estuvo 2 noches sin volver. No supe exactamente dónde estaba. Solo recibía un mensaje breve al amanecer. «Estoy viva». Nada más. Yo no respondía, no por castigo, sino porque por primera vez comprendí que ella necesitaba enfrentarse a su propio reflejo sin que yo intercediera. La verdad había abierto una grieta, y ahora tenía que mirar dentro de sí misma sin el escudo de mi silencio. La tercera mañana regresó. La escuché forcejear con la llave en la cerradura. Cuando entró, tenía los ojos hinchados, el rostro cansado, el paso lento. Dejó la mochila junto a la puerta y avanzó hasta la sala sin decir nada. Yo estaba sentada en el sofá con una taza de té entre las manos. No levanté la vista de inmediato. El silencio pesaba como una losa. «No he dormido», dijo al fin, en un hilo de voz. «Yo tampoco», respondí. Se sentó frente a mí. Las manos le temblaban. «No logro sacarme esa cena de la cabeza», murmuró. «El momento en que te grité, siento que fue otra persona la que habló con mi boca». La miré por primera vez sin rabia y sin sumisión. «No fue otra persona», dije. «Eras tú, cuando ya no te importó quién era yo». Bajó la cabeza. Una lágrima cayó al suelo. «Mamá, llevaba mucho tiempo llena de rencor», confesó. «Ese día solo explotó todo». «El rencor no aparece de la nada», respondí. «Se cultiva». Volvimos a quedarnos en silencio. Yo sabía que todavía quedaba la parte más dura. Me levanté con calma y fui a mi dormitorio. Saqué de debajo de la cama el sobre que había preparado la noche anterior. Regresé a la sala y lo dejé sobre la mesa, frente a ella. «¿Qué es eso?», preguntó nerviosa. «Algo que te pertenece», dije, «y que nunca quise usar hasta ahora». Lo abrió despacio. Sus ojos recorrieron cada línea con una mezcla de prisa y angustia. Documentos bancarios, firmas, fechas, cifras que jamás había visto. «¿Qué es todo este dinero?», susurró. «¿De quién es?». «Del hombre que te engendró», respondí. «Legalmente es mío». Me miró, atónita. «¿Tuyo?». «Sí», asentí. «Es una herencia firmada hace más de 20 años. Nunca la toqué. Nunca quise nada de él. Pero hoy decidí algo distinto». Mi hija tragó saliva. «¿Qué decidiste?». La miré sin pestañear. «Decidí quedármelo todo». Sus labios temblaron. «Pero siempre dijiste que ese dinero era para mí, para mis estudios, para mi vida». «Y así fue», respondí. «Todo lo que recibiste salió de ese fondo. Pero ese fondo tenía un nombre legal, el mío. Y durante todos estos años renuncié a ese derecho en silencio. Ahora, ya no». Se levantó de golpe. «Mamá, eso no es justo». «¿Justo?», repetí con una calma peligrosa. «Justo fue el acuerdo que firmé, a los 19 años, para que
¿Pudieras nacer sin vergüenza? ¿Justo fue criar sola a una hija que nunca supo quién era su verdadero padre? ¿Justo fue soportar tu desprecio sin destruirte? Lo justo, hija. Lo he pagado con 40 años de silencio. Se cubrió el rostro con las manos. ¿Me estás castigando? No, respondí. Me estoy liberando. Cayó de rodillas frente a la mesa. Por favor, mamá, no me hagas esto. Ahora que todo se está derrumbando en mi vida. Respiré hondo. Me dolía. Pero ya no iba a retroceder. Cuando yo me caí, tú me empujaste delante de todos. Dije, y me levanté sola. Antes de seguir, quiero que me cuentes en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene ahora te va a estremecer la piel. Mi hija empezó a llorar de una forma distinta a los días anteriores. Ya no era solo dolor, era miedo. Miedo real. Por primera vez. Si pierdo ese dinero, lo pierdo todo, susurró. La casa, las deudas, los préstamos. Yo contaba con ese respaldo sin saberlo. Exacto, respondí. Contabas con algo que nunca fue tuyo, sin saberlo. Igual que contabas con mi paciencia sin medirla. Se quedó paralizada. ¿Comprendí ahora? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Preguntó al fin, con la voz rota. Todavía no lo sé, dije. Pero de algo estoy segura. Ya no va a sostener una vida construida sobre el desprecio. Pasó mucho rato sin hablar. Al final se levantó lentamente. Voy a hablar con mi esposo, dijo. Esto ya no se puede ocultar. Haz lo que tengas que hacer, respondí. Esa misma noche la vi irse con pasos pesados. Esta vez no me besó. Cerró la puerta con un cuidado que dolió más que un portazo. Pasaron 2 días de silencio absoluto. Nadie llamó, nadie escribió. Yo me limité a escuchar las noticias, regar mis plantas y tratar de respirar sin tanto peso en el pecho. Al tercer día mi yerno se presentó en mi puerta. Jamás había venido solo. Doña Elena, tenemos un problema muy grave, dijo. Siempre lo tuvimos, respondí con serenidad. Solo que ahora tiene nombre. Me explicó que los bancos habían empezado a exigir pagos inmediatos, porque el respaldo financiero que siempre había estado ahí había desaparecido de repente. Mi hija intentó explicar, pero no sirvió. Nadie entendía por qué todo se había caído de golpe. Ella está desesperada, añadió en voz baja. No ha dejado de llorar desde anoche. No es la primera vez que se enfrenta a una realidad que no eligió. Respondí, pero esta vez puede perderlo todo. Lo miré a los ojos. Yo también lo perdí todo cuando me gritó delante de todos. Añadí, perdí el último pedazo de dignidad que estaba intentando salvar para ella. Él bajó la mirada. No tenía más argumentos. Se fue en silencio. Esa noche mi hija volvió. No llamó, no gritó. Tocó la puerta con suavidad. Cuando abrí, estaba deshecha. Se arrodilló frente a mí sin decir nada. «Perdóname», susurró. «Perdóname, mamá». La miré sin moverme. El perdón no borra las consecuencias, dije con suavidad. Solo las hace un poco más soportables. Haré lo que sea, rogó. Lo que me pidas. Guardé silencio un largo rato. Luego hablé. Mañana hablaremos de eso. Y supe en lo más hondo de mi pecho que el verdadero precio del desprecio ya no era su orgullo, era su caída. Mi hija amaneció hecha un ovillo en el sofá, con el rostro hinchado por el llanto. La observé unos segundos desde la puerta de mi habitación. No sentí satisfacción al verla así. Sentí algo más pesado, la certeza de que, cuando la vida cobra deudas antiguas, no distingue edades ni arrepentimientos tardíos. Preparé café y esperé a que despertara. Cuando abrió los ojos, me miró como si hubiera pasado una vida entera desde la noche anterior. «¿A qué hora es la reunión con los bancos?», preguntó casi sin voz. «A las 10», respondí. Asintió sin fuerzas. Se incorporó con dificultad. «¿Vendrás conmigo?» «No», dije con calma. «Esta parte te toca vivirla sola». No protestó. Solo bajó la cabeza. Tomó su bolso y salió sin despedirse. Las horas que siguieron fueron de las más largas que recuerdo. Me puse a limpiar cada mueble, cada rincón, con una minuciosidad casi obsesiva.
Como si al ordenar la casa pudiera también ordenar el caos de nuestra historia. Al mediodía sonó el teléfono. Reconocí el número enseguida. Era ella. «Mamá». Su voz era apenas un susurro. Todo salió mal. «Háblame», dije. «Los documentos del fondo aparecen a tu nombre en todos los registros». «Legalmente», explicó. «Yo nunca tuve ningún respaldo directo. Todo lo que tuve dependió siempre de tu firma. Y ahora los bancos no me reconocen nada». Guardé silencio. «¿Sabes qué fue lo peor?», continuó. «Me preguntaron de dónde salió el dinero todos estos años. Y tuve que decir la verdad. Cerré los ojos despacio. «¿Toda? Toda», respondió. Esa misma tarde empezaron a llegar las consecuencias como una avalancha. El hermano de su esposo llamó furioso. Una tía que siempre presumió de nuestra familia ejemplar. Me colgó al escuchar mi voz. Los hermanos de mi marido legal, aquel hombre que aceptó el pacto hace décadas, exigían explicaciones. La verdad, una vez suelta, no respeta puertas. Mi hija volvió entrada la noche. Tenía la mirada apagada, perdida. Se dejó caer en el sillón, frente a mí. «Todos lo saben», murmuró. «En el trabajo, en la familia de mi esposo, hasta mis hijos. Algún día tenían que saberlo». Respondí. «Me miran distinto», continuó. «Como si nunca me hubieran conocido. Es que nunca te conocieron completa». Dije con suavidad. «Ni siquiera tú». Apretó los labios. «Mi esposo quiere separarse», soltó de repente. «Dice que no puede confiar en una mujer que ocultó algo así tantos años». Sentí un pinchazo en el pecho. No por ella, por mis nietos. «¿Y tú qué quieres?», pregunté. «No lo sé», admitió. «Todo lo que creía seguro se ha derrumbado en una semana». Respiré profundo antes de contestar. Eso mismo sentí yo durante 40 años. Solo que en silencio. Me miró con una mezcla de miedo y nuevo rencor. «Entonces, ¿esto es tu venganza?». La pregunta se clavó entre nosotras como un cuchillo. «No», dije. «Esto es la verdad caminando sola». Yo solo dejé de encadenarla. Se cubrió el rostro. «Me odian por algo que nunca supe». Lloró. «Me castigan por una mentira que yo no elegí». Me levanté y me acerqué despacio. Por primera vez no me arrodillé frente a ella. Me mantuve de pie, mirándola desde un lugar distinto. «Exactamente lo mismo que me pasó a mí toda la vida», respondí, «solo que yo sí lo supe desde el principio». Alzó la vista, lentamente. «Entonces, nunca pensaste realmente en mí». Ese reproche dolió más que cualquier grito. «Pensé tanto en ti», dije con la voz quebrada, «que me olvidé de mí». Se quedó callada. Durante varios segundos solo se escuchó su respiración entrecortada. «Quiero ver ese dinero», dijo por fin. «Saber si de verdad existe. Necesito entender todo». Asentí. Tomé la carpeta del cajón escondido y la puse sobre la mesa. Esta vez mis dedos temblaron. Ella revisó cada papel con desesperación. Las firmas, los sellos, las fechas. La herencia era real. Intocable. Mía. «Podrías salvarnos con una simple firma», susurró. «Salvarte a costa de volver a destruirme». Respondí. «Eso ya no lo haré nunca más». «Entonces, ¿nos vas a dejar caer?». La miré fijo. «No te voy a dejar caer. Te voy a dejar aprender». Se levantó bruscamente, alterada. «Mis hijos pueden quedarse sin casa. Mis años se quedaron sin vida propia». Contesté firme. «Ahora te toca a ti aprender a reconstruir la tuya». Sin pisarme, golpeó la mesa con el puño. «Nunca te importé». La miré con una serenidad que ni yo reconocía. «Te importé tanto que te regalé mi juventud entera», dije. «Pero tú ya no sabes reconocer ese sacrificio». El silencio se volvió insoportable. Esa noche mi hija se fue sin rumbo. Su esposo se llevó a los niños a casa de su madre. En cuestión de días, ella perdió la estabilidad que creía eterna, no por maldad, sino por una estructura falsa. Las semanas siguientes fueron un desfile de ruinas. Su casa entró en proceso de embargo. Su marido presentó la demanda de separación. Sus amistades desaparecieron como si nunca hubieran existido. Yo observaba todo desde lejos, sin intervenir, no por crueldad,
sino porque por primera vez entendí que mi intervención había sido siempre el origen de muchos de nuestros males. Un mes después, mi hija volvió a buscarme. No vino gritando, ni exigiendo. Venía con un rostro distinto, más envejecido, más humilde, más real. «Trabajo limpiando oficinas por las noches», me dijo. Nunca había hecho algo así. «Yo limpié durante 30 años», respondí, «y nadie me lo agradeció. Lo sé ahora», susurró. Me miró con lágrimas contenidas. «Mamá, lo perdí todo». «No», dije. «Perdiste lo que nunca fue tuyo. Aún te tienes a ti». Sus labios temblaron. «Y a ti», respiré hondo. «A mí todavía no me has perdido», respondí. «Pero tendrás que volver a ganarme». Agachó la cabeza. Los hombros le temblaban. No la abracé, no esa vez. Porque hay procesos que solo pueden vivirse sin refugio. Y ese, aunque me partiera el alma, era el suyo. La noche en que mi hija regresó empapada estaba lloviendo. Una lluvia fina, constante, de esas que se calan en los huesos sin hacer ruido. Yo estaba junto a la ventana, mirando las luces de los autos romperse en el asfalto mojado. Cuando escuché sus golpes en la puerta, supe que no era un toque cualquiera. Era desesperado. Abrí casi sin pensar. Allí estaba ella, chorreando agua, pálida, con los ojos hundidos por noches sin dormir, y una expresión que nunca le había visto. Derrota absoluta. Entró sin decir nada. Dejó caer el bolso en el suelo. Dio 2 pasos tambaleantes y de pronto se arrodilló frente a mí. Sus rodillas golpearon el piso con un sonido seco que me atravesó el pecho. «Perdóname, por favor», sollozó. «Perdóname, mamá». La observé en silencio. Durante años imaginé ese momento. Años en los que fantaseé con verla humillada, pidiendo perdón, comprendiendo por fin lo que yo había sufrido. Y sin embargo, cuando sucedió, no sentí placer. Sentí un cansancio profundo. «Levántate», le dije en voz baja. «No necesito que te arrastres para escucharte». Negó con la cabeza, llorando como si se rompiera por dentro. «No puedo. No tengo a dónde ir. Todos me cerraron las puertas. Mi esposo se llevó a los niños. La casa ya no es mía. No tengo nada». Las palabras se atropellaban en su boca. «Todo pasó tan rápido». Me acerqué un poco, pero no la toqué todavía. «Te advertí que habría consecuencias», dije. «Nadie aprende sin caer». Alzó la vista. Sus ojos estaban llenos de un miedo que nunca me había mostrado. Yo no sabía vivir sin dinero, sin estatus, sin respaldo, confesó. Toda mi vida creí que eso era lo normal, porque te di un mundo sin enseñarte su costo, respondí. Cerró los ojos. «Ahora lo veo todo, mamá. Te veo a ti, me veo a mí, y me da vergüenza». Su vergüenza llegó tarde, pero era auténtica. La dejé llorar, no por crueldad, sino porque el llanto limpia lo que las palabras no alcanzan. «Me odié cuando te grité aquella noche», continuó, «pero estaba llena de cosas que no sabía nombrar. Frustración, envidia, rencor. Siempre sentí que te sacrificabas demasiado y, al mismo tiempo, te desprecié». Sentí ese golpe en el silencio. Es extraño cómo el desprecio puede nacer del mismo lugar que el amor. «Pensé que eras débil», dijo. «No entendí que tu silencio era fuerza». Se arrodilló un poco más cerca. «Ya no tengo nada. Solo a ti». Sus palabras pesaban. Durante 40 años fue exactamente al revés. Yo no tuve nada. Solo a ella. «Tienes tus manos», le dije. «Tu voluntad. Tu capacidad de empezar de cero. Eso es más de lo que yo tuve a tu edad». «Pero te necesito», susurró. «Sin ti no sé quién soy». Respiré profundo. Me agaché hasta quedar a su altura. Por primera vez desde que comenzó todo esto, tomé su rostro entre mis manos. Estaba frío. «Yo no estoy aquí para sostenerte como antes», le dije. «Estoy aquí para acompañarte a que te sostengas sola. Si no entiendes eso, volveremos a rompernos». Sus labios temblaron. «Lo haré. Te lo juro. Trabajaré donde sea. Empezaré de nuevo». «No quiero perderte», no respondí enseguida. La miré largo rato. Vi en su cara a la niña que fue.
a la mujer en la que se convirtió y a la desconocida que estaba naciendo de las ruinas. «Levántate», le pedí suavemente. Lo hizo con dificultad. Estaba temblando. La llevé hasta el sofá y le puse una manta encima. Se cubrió como quien regresa de un naufragio. «Puedes quedarte aquí esta noche», le dije. «Mañana veremos el resto». Un sollozo profundo sacudió su cuerpo. «Gracias». Esa palabra tan simple tardó décadas en salir de su boca con verdad. Durmió poco. Yo también. Al amanecer la encontré sentada a la mesa, mirando sus manos como si no fueran suyas. «Nunca trabajé de verdad», dijo sin mirarme. «Todo me fue dado. Ahora tengo miedo de no servir para nada». «El miedo también enseña», respondí mientras preparaba café. «El hambre es un maestro duro, pero justo». Me miró, sorprendida. «¿De verdad me dejarás quedarme?» «No vine a abandonarte», dije. «Vine a dejar de sostenerte como a una niña». Ese día la acompañé a una pequeña empresa de limpieza, donde una vieja amiga mía era supervisora. No pedí privilegios, solo entregué su currículum. La contrataron por turnos nocturnos. Cuando salió con el uniforme en la mano, la vi por primera vez sin el brillo falso del dinero. Estaba asustada, pero viva. Las semanas siguientes fueron duras. Llegaba con las manos adoloridas, la espalda molida, los ojos rojos de sueño. No se quejó. Yo la observaba en silencio. Cada noche algo en ella se rompía, y algo nuevo empezaba a levantarse. Un mes después pidió ver a sus hijos. Su esposo aceptó, pero solo en un parque y con supervisión. Yo la acompañé de lejos. Los vi abrazarse con torpeza, con llanto, con miedo. Vi a mi hija pedir perdón a sus propios hijos con la humildad que nunca tuvo conmigo. Esa tarde, sentada en un banco, supe que algo estaba cambiando de verdad. Pero la historia aún no había terminado. Porque una noche, al regresar del trabajo, mi hija me encontró sentada con la carpeta de la herencia abierta delante de mí. Su expresión cambió al instante. «¿Qué haces?», preguntó alarmada. «Estoy tomando una decisión», respondí. Se acercó despacio. «Mamá, todavía quieres castigarme, ¿verdad?», levanté la mirada. «No quiero castigarte», dije. Quise hacerlo durante años, pero hoy quiero otra cosa. «¿Qué?». «Que entiendas que la dignidad no se suplica de rodillas, se construye de pie». Tragó saliva. «¿Y qué vas a hacer con ese dinero?». Doblé el documento con calma. «Mañana lo sabrás». Esa noche volvió a suplicar. «No de rodillas, no llorando como antes. No me dejes fuera de tu vida», me pidió. La miré, esta vez como madre, no como víctima. «Gracias a ti. Ahora sé cuánto vale quedarme», le respondí. «Y también cuánto vale soltar». Se fue a su cuarto temblando, sin saber si su futuro dependía de una firma o de un último acto de misericordia. Y yo supe, mientras apagaba la luz, que el desenlace estaba cerca, porque no hay súplica más poderosa que la que llega cuando ya no queda orgullo. Pasé la noche en vela, después de decirle que al día siguiente sabría qué haría con el dinero, no por duda, sino por el peso de la decisión. 40 años cargando un secreto me enseñaron a pensar despacio, a medir cada paso. El amanecer entró por la ventana con una luz pálida. Me levanté antes que ella, preparé café y saqué otra vez la carpeta. El documento seguía allí, intacto, pesado, como una llave capaz de abrir o cerrar destinos. Cuando mi hija salió de su cuarto, me encontró sentada a la mesa, con el sobre frente a mí. Su rostro se tensó. Ya no había soberbia en sus ojos, solo miedo. «¿Ya decidiste?», preguntó en voz baja. «Sí», respondí. Se sentó despacio. Sus manos estaban hinchadas por el trabajo nocturno. Por primera vez, mi hija ya no se veía como una princesa caída, sino como una mujer cansada. «Antes de decirte qué voy a hacer con este dinero», le dije, «quiero que escuches algo más». Le conté entonces la última parte de mi historia, la que no estaba en los sobres ni en los documentos. Le hablé de la soledad de mis primeros años como madre, del miedo de acostarme sin saber si al día siguiente habría algo que poner en la mesa, de cómo fingí sonreír en reuniones familiares mientras por dentro rogaba que nadie hiciera demasiadas preguntas.
Le conté de cada noche en la que lloré en silencio, para que ella no me viera débil, de cada humillación que acepté para que ella nunca tuviera que arrodillarse frente a nadie, como ahora lo había hecho. Mi hija no dijo ni una palabra. Las lágrimas le corrían sin esfuerzo. Toda esa herencia, continué, no la guardé para ti, la guardé como una prueba de que algún día yo también podía elegir. Y ese día llegó. Tragó saliva. Entonces, ¿qué vas a hacer? La miré directamente. Voy a donarla. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Voy a repartirla entre mujeres que fueron como yo. Dije. Mujeres solas, con hijos, abandonadas, atrapadas en pactos de silencio, sin recursos ni salidas. Mujeres a las que nadie defiende. Se levantó de golpe. «Pero ese dinero podría salvarnos», exclamó. «Podría ayudarnos a recuperar la casa, a traer de vuelta a mis hijos, a empezar de nuevo. Tus hijos no necesitan una casa comprada con ese dinero». Respondí con firmeza. Necesitan una madre que no vuelva a vender su dignidad para sostener una mentira. Las palabras se le atoraron. Entonces, este es tu castigo final. Negué lentamente. No, dije. Esta es mi liberación. Se dejó caer de nuevo en la silla. Entonces no me vas a dejar nada. Guardé silencio unos segundos. Te voy a dejar algo mucho más difícil de conseguir que el dinero, respondí. Te voy a dejar la oportunidad de reconstruirte desde la verdad. Eso no paga deudas, lloró. Pero te devolverá a tus hijos, respondí. Porque un día ellos van a saber quién eres de verdad, no quién aparentaste ser. Se cubrió el rostro. Lloró largo rato. Me estás quitando todo. Te estoy quitando solo lo que nunca fue tuyo, dije. Lo demás aún puedes ganártelo. Esa misma tarde firmé los papeles de la transferencia, con un abogado presente. Mi hija no quiso ir. Escuché su llanto detrás de la puerta de su cuarto mientras estampaba mi firma, por última vez sobre aquel documento que durante años me tuvo atrapada. En los meses siguientes, comenzaron a llegar noticias. Refugios para mujeres ampliados, programas de capacitación laboral, guarderías para madres solas, becas, todo financiado con un dinero que durante décadas fue símbolo de mi humillación y que ahora se convertía en auxilio para otras. Mi hija continuó trabajando. Poco a poco fue recuperando el vínculo con sus hijos. Nunca volvió a pedirme dinero. Algunas noches se encerraba a llorar en silencio, otras llegaba exhausta, cubierta del polvo de los pisos que limpiaba. Jamás volvió a reprocharme mi decisión. Tampoco volvió a mirarme con desprecio. Un año después, su esposo aceptó que volviera a compartir el cuidado de los niños. No hubo reconciliación como pareja. Lo que sí hubo fue respeto, algo que ella jamás había aprendido a pedir sin soberbia. Una tarde, al regresar del parque con mis nietos, la encontré sentada en la sala. «Mamá», dijo, «quiero decirte algo que nunca te dije». La miré, en silencio. «Gracias». Solo esa palabra, pero dicha con una voz que ya no temblaba. Sentí que algo en mi interior, por fin descansaba. Hoy, a mis 62 años, camino más ligera que nunca. No soy una heroína, no soy una mártir. Soy solo una mujer que decidió que el desprecio no heredaría su silencio. Mi hija ya no es la misma. A veces la observo trabajando, concentrada, firme. Ya no grita, ya no humilla, ya no exige. Y aunque nuestra relación nunca será la de antes, ahora es real. Duele. Pero es real. A veces me pregunta si me arrepiento de haber donado todo. Yo sonrío y niego. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. La noche en que me gritó delante de todos, ella creyó que me había destruido. No sabía que estaba encendiendo el último fuego que me quedaba para renacer. Porque la verdadera venganza no fue quitarle el dinero. Fue obligarla a mirarse al espejo sin privilegios. Y la verdadera victoria no fue verla caer. Fue verme, por primera vez, de pie. Hoy escribo estas últimas líneas con las manos tranquilas y el corazón, por fin, en silencio. Miro hacia atrás y casi no reconozco a la mujer que fui. La que agachaba la cabeza, la que lo justificaba todo, la que aceptaba migajas de respeto por miedo a quedarse sola. Esa mujer vivió muchos años dentro de mí, creyendo que el amor siempre dolía.
y que el sacrificio era una obligación. Hoy sé que eso no era amor. Era costumbre, y la costumbre también puede ser una cárcel. Mi hija y yo seguimos caminando por caminos distintos, pero ya no estamos en guerra. Nos miramos con una verdad que antes no existía. A veces hay silencios incómodos, a veces miradas que todavía duelen, pero también hay algo nuevo que nunca tuvimos. Respeto. No nos salvamos como en los cuentos. Nos reconstruimos como en la vida real, con cicatrices visibles y decisiones difíciles. Aprendí que el perdón no siempre significa volver atrás. A veces significa soltar sin olvidar. A veces significa elegir la paz, sin traicionar la verdad. Y sobre todo aprendí que la dignidad no se hereda, se conquista. Si algo quiero dejarte después de todo lo que te he contado, es esto. Nadie tiene derecho a humillarte. Ni siquiera quienes dicen amarte. Y nunca es tarde para levantarse, incluso cuando parece que ya no queda nada. Y ahora, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leerte. Gracias, de verdad, por haberte quedado conmigo hasta el final.